si van a estar listos para poder ir a las diferentes giras que vamos a hacer y estamos a unas horas de ya tener todo claro. Empiezo primero presentando a Duilio Davino. Como ustedes saben, él fue miembro de la selección como jugador, conoce la selección desde hace mucho tiempo, fue presidente de Monterrey y es para mí una de las grandes incorporaciones que estamos haciendo. Por otro lado, Andrés Lilini, que yo creo que es el mejor formador que tiene el fútbol mexicano. Fue muy interesante que aceptara esto cuando para muchos pensaron que al haber dado el salto a ser director técnico de primera división, se iba a querer quedar ya en esa faceta, y el día que le llamé, inmediatamente dijo que sí. Creo que es importante porque es un gran formador y regresa a sus orígenes. Hemos venido trabajando desde hace tiempo, desde mi llegada, con diferentes personas, escuchando a miembros del fútbol en un plan integral de selecciones nacionales. Y nos llevó la primera decisión que en ese plan integral encontramos fue esta división en donde la selección mayor y las selecciones menores no son lo mismo. Se tiene que trabajar por separado. Y que cuando el director de selecciones tenía un problema con la mayor, se olvidaba un poco de las selecciones menores. Y como lo he dicho desde que empezó esta división, este hombre tiene la responsabilidad del Mundial 2026 y este hombre tiene la responsabilidad del Mundial 2030 y 34. Si nos enfocamos a que una sola persona tenga que ver esos 3 mundiales, les prometo que el que más le importa es el del 2026 y nos olvidamos de los otros. Entonces, por eso separamos las funciones. Les quiero decir que me senté en los últimos 100 días con mucha gente de fútbol, a escuchar. Y este plan de trabajo que hoy irán presentando tanto Duilio como Andrés, no es el plan de Rodrigo Ares de Parga, ni mucho menos. Es un plan que venimos trabajando con Duilio y con Andrés desde hace algunos meses. Una de las cosas que se dicen fuera y que creo que estamos avanzando es: estamos haciendo procesos, estamos haciendo un plan integral, pero no de 3 años, no de 6 meses, un plan integral que nos permita operar mejor selecciones, operar en las diferentes áreas de selecciones. Parecería que selecciones es el director técnico y ya. Los 23 jugadores que convoque y ya. Y atrás de una selección hay muchas cosas, insisto, lo va a tocar Duilio. Está la logística, está el poder escoger buenos partidos, está la nutrición, están muchas cosas atrás y todo esto es lo que hace que la selección avance. Uno de los temas que hemos visto es el tema de continuidad en procesos. Muchos de los, les va a dar este dato, 4 de cada 5 jugadores que fueron al Mundial de Qatar no tuvieron un proceso permanente en selecciones menores. Yo entendería que debería de ser al revés. Hay jugadores que de pronto explotan a los 25 años, pero ¿por qué no los vimos cuando tenían 15 años? Necesitamos
tener procesos mejor trabajados, y ese es el plan. El plan es trabajar desde la sub-15. Hoy estamos hablando solamente de la selección varonil. En breve presentaremos lo que vamos a hacer en selecciones femeniles. Andrea no está en México, está en República Dominicana, pero ese será otra conferencia de prensa. Entonces, vamos bien en un proyecto, lo estamos armando sólido, poco a poco, y creo que con 2 personas que nos van a ayudar mucho. Lo deportivo está en manos de ellos. Yo soy simplemente un gestor, el hombre que los apoya, el hombre que los cuestiona y el hombre que les facilita cosas. Vamos bien, estoy convencido, en un proyecto de mediano y largo plazo. Yo creo, Andrés, empezamos con la parte de selecciones menores. Bueno, buenas tardes a todos. Gusto saludarlos. Personalmente cumplí un sueño que tenía, que era como formador alcanzar la máxima expresión, igual que un futbolista, de llegar a una selección nacional. Y justo me toca que me dé la oportunidad la selección mexicana, que me ven hacer profesionalmente en el 2001 con Monarcas Morelia y después volver a Pumas en el 2017. Entonces, en lo personal, les repito, estoy cumpliendo un sueño que no quiero desaprovechar y dar todo lo que he aprendido en todos estos años que me ha tocado vivirlo de diferentes lugares, el proceso de los futbolistas aquí en México. Lo mismo que Rodrigo, acá no hay un proyecto de Andrés Lilini, ni se copia nada de ningún lado del mundo. Acá creo que primero a nivel clubes, en fuerzas básicas se trabaja de manera muy buena y tengo que aprovechar eso, principalmente el conocimiento de los directores de fuerzas básicas, que es el área mía, seguir haciendo las cosas que se hacen bien, que son varias y muchas, de los procesos anteriores, y tratar de sumar todo lo que está en el alcance de nosotros para que esta formación, desde la sub-15 a la sub-23, sea algo totalmente de élite, de que aquí estemos representados en cada convocatoria que hagamos por los mejores jugadores del fútbol mexicano en sus clubes, que no tengamos ningún tipo de, que no nos falte ningún tipo de análisis y de seguimiento en cada uno de los jugadores. Dependemos del trabajo de los clubes, que sostengo y lo he defendido muchas veces, no porque hoy estoy acá, es muy bueno, y lo que quiero es eso. Nosotros no somos más que nadie porque estamos en la selección, no tenemos que tener ninguna soberbia por encima de los clubes, al contrario, dependemos mucho del trabajo de ellos y repito, lo tenemos que acompañar al jugador. ¿Qué vamos a estar muy encima? De los seguimientos en los clubes, que vamos a trazar parámetros medibles para que el jugador entre en ciertos scores de niveles internacionales que no marcan la competencia, porque la selección lo que más le aporta al futbolista es competencia internacional, y tenemos que, ya que tenemos ese roce y que le aportamos al jugador en estos procesos que queremos que sean largos y no de quién está mejor constantemente ir cambiando a los equipos, que ahora les explico, darles estos partidos internacionales para que lleguen al profesionalismo con este bagaje y para que los clubes a su vez puedan tener futbolistas que tengan la capacidad de reconocer estas competencias internacionales que les aporta mucho, ya sea cuando digo internacionales en Europa, que para mí es importante, en Sudamérica también, y también los centroamericanos, porque es una realidad que se vive donde se buscan los boletos para los mundiales. Entonces también tenemos que tener el contacto con todo lo que es la CONCACAF en partidos amistosos o giras, porque después ahí nosotros mundialmente nos jugamos cada pase. La idea es sostener
los grupos de élite que formamos desde los 15 años. En el tiempo esto no es un proyecto, esto es un proceso, ¿sí? Entonces queremos cambiar pocos jugadores, queremos que este proceso que comienza en la sub-15, que es la base de esta pirámide, y termina en la sub-23, le sea no tenga cambios radicales. Está Andrés Lilini, no está Andrés Lilini, que se sostengan todos los protocolos que estamos armando de todas las áreas, que se sostengan todas las pautas y los parámetros que dejamos. ¿Para qué? Para que se fortalezca el futbolista. Queremos tener grupos sólidos, queremos trabajar mucho con los chavos, no vengo a hablar de grandes desarrollos porque tenemos pocos tiempos, entonces vengo a hablar de ser muy específicos en cada área que nos toca relacionarnos. Tenemos ahora una comunicación muy directa con la selección mayor. En la lista de la sub-23 de los 2 compromisos que tenemos que afrontar estuvo inmiscuido Diego, para jugadores que él también quiere seguir y ver. Y como decía Rodrigo, quizás el Mundial del 2026 ya está encima y tenemos que perfeccionar mucho lo que Diego necesita inmediatamente de abajo, pero sí dejar muy sólido todo lo que sea procesos y protocolos y jugadores para el 2030, porque lo que queremos es de que más de la mitad de los futbolistas que se elijan para el 2030 tengan el proceso de selección completo. Entonces a eso le apuntamos. Empezamos este mes con 2 giras de la misma división en los mismos momentos, que es Tulum, donde formamos una lista en característica de jugadores mexicanos que juegan en primera división, con minutos en primera división, y jugadores mexicanos que están en el extranjero. Así se conformó la lista de Tulum, para verlos. Jugadores que pueden ser elegibles, pero que no están en el país. Y la lista de los 2 amistosos que se van a jugar en Europa, más los centroamericanos, se conformó con jugadores mexicanos que tienen minutos en primera división, ¿sí? Y que tienen más minutos de primera división. Algunos lamentablemente los tuvimos que dar de baja y tuvimos que suplir sobre la hora por alguna lesión que tienen, que se escapó a nuestra dinámica, pero la formación fue así. Queríamos darle a lo que puede ser que Diego tenga que ver jugadores menores de 23 años para este futuro inmediato que es 2026, darle estas competencias internacionales, donde Tulum, ustedes ya lo saben, es un torneo de selecciones que se viene jugando durante muchos años, y luego tenemos esa es una selección, y con la otra selección vamos a tener 2 partidos amistosos en Europa. Sí, uno que se confirmó contra España, que para ser más específico les digo que va a ser el 13 de junio a las 9 horas local de España, en Las Rozas, contra la selección de España, que se prepara para jugar su pasaje a Olimpiadas. Y otro va a ser versus Francia, en Grenoble, ¿sí? El 16 de junio. Yo creo que ese tema es un tema importante. Ya empezamos a conseguir partidos con selecciones importantes de la misma categoría como son Francia y España. Estos muchachos de 23 años empiezan a jugar con selecciones importantes en el mundo. Y eso es lo que pidió Andrés. Sí, ¿por qué? Porque a mejor competencia que le damos al jugador, ¿sí?, mayor crecimiento va a tener aquí y puesto de manifiesto en su club de origen. Y luego ese mismo grupo que juega los 2 partidos amistosos en Europa, el 25 de junio volamos a El Salvador para jugar centroamericanos. A esta edad lo más importante, se termina un poco ya el aspecto formativo, sino a los chicos de esta edad hay que mostrarle lo que es ganar, lo que es competir a máxima intensidad. Son atletas de alto rendimiento, todos juegan en primera división. Entonces, aparte de venirse a jugar acá, demostrarse para lo que es el futuro de ellos en la mayor, es enseñarle lo que es la competencia internacional vistiendo esta playera, que es estar a la altura de las circunstancias y por ende enseñarles a ganar.
El semestre está muy cargado de competencia para todo lo que es lo demás. Tenemos el torneo que después, llegada la fecha, todo se va a informar. Pero lo más destacado es el torneo sub-15 de CONCACAF, que se juega en agosto, y el Mundial sub-17, que estamos esperando la confirmación de la sede mundialista, que tenemos que ir con todo para volver a poner a México, después de 2 mundiales sub-17 ganados, la tercera la vencida. Y en el mes de octubre, los Panamericanos que se juegan en Santiago de Chile, que son de esta misma edad que estamos ahora, sub-23, pero se pueden incorporar los chicos nacidos en el 2000, que ahora no se permiten por reglamento, pero en Panamericanos de Santiago de Chile en octubre sí. Así que siempre saben, me conocen ya de muchas entrevistas. Acá todo está abierto, nada está para ocultarse, no tenemos ninguna magia ni ningún secreto de nada. Venimos a dejar lo mejor de nosotros, toda la experiencia requerida, pero principalmente a darle mucha importancia al momento que estamos viviendo, porque es único, así se lo hice saber a todos los entrenadores. No podemos dejar pasar esta opción que nos da el fútbol, la vida. En este caso, Rodrigo, que fue el que me invitó, no podemos dejar pasar esta situación. Los entrenadores. El organigrama de los entrenadores, en la sub-23 va a estar Gerardo Espinosa, que está terminando su competencia con Tapatío en la final con Atlante. En la sub-20 va a estar Raúl Chabrán, que si bien va a terminar su proceso mundialista con sub-17 en el mes de noviembre, luego él ganó el boleto, se mantiene esa estructura y después del mundial pasa a dirigir sub-20. En la sub-18 el entrenador va a ser Alex Diego, en la sub-17 el entrenador va a ser Carlos Cariño, en la sub-16, por una cuestión de respeto hasta hoy lo tengo vacante porque me va a contestar, y en la sub-15 el Gringo Castro. Son todos entrenadores que tienen mucho bagaje y horas de fuerzas básicas, nos inclinamos mucho por eso, los conozco a todos, tratamos de elegir esos perfiles, entonces esperamos y esperemos de que todo esto nos dé el resultado que necesitamos. Algunas cosas nada más que cambian en el modelo operativo de selección nacional. Estos entrenadores todos van a vivir en México, todos van a venir todos los días al CAR, a menos que tengan un viaje de visorías y ellos son los que van a estar haciendo las visorías. Ese es un cambio de modelo. Antes los entrenadores de las subs solamente venían al CAR para la concentración de su división y no trabajaban entre ellos, no estaban todo el día juntos. Creo que es importante, Andrés, que no oí bien si lo viste, todo el tema de modelo de juego. El modelo de juego será el mismo desde la 15 hasta 23. La 23. Es un modelo único. El técnico tendrá cosas que puede modificar, pero el modelo de entrenamiento y de juego será el mismo para todos. Por eso es importante que todos estén aquí, porque cuando venga la sub-15, una convocatoria de la sub-15, la sub-16 y el técnico de la sub-16 y sub-17 ahí están. Y tenemos que lograr que el jugador mexicano de selección nacional entienda que vamos a hacer un prototipo de jugador de cómo queremos que juegue la selección nacional. Emilio. Bueno, buenas tardes. Creo que Andrés me quitó casi todo el tiempo, así que me quedaron 2 minutos. Primero sí quiero decir que estoy muy contento, ilusionado. Cuando me habló Rodrigo para ser parte de la selección, no lo dudé, ni siquiera le dije a qué iba, o sea, no me dijo a qué venías primero, le dije sí, porque yo estuve aquí mucho tiempo, porque sé lo que representa, porque la conozco, porque la extrañaba y porque creo que es el momento de poder cambiar las cosas y yo quiero ser parte de eso. Yo estoy muy, muy contento, agradecido e ilusionado. Estuve mucho tiempo como directivo, conozco también lo que es el fútbol desde el lado directivo, conozco la importancia que tienen los clubes, conozco también la importancia de ustedes, los medios, también estuve
3 años en los medios y conozco, por supuesto, el fútbol cancha porque me tocó participar muchos años en la selección. Entonces, lo primero que quiero decir es que la selección es de todos. Necesitamos estar mucho más cerca de los clubes, tener mejor comunicación con ellos, tenemos que viajar a ver partidos, tenemos que saber qué hacen nuestros jugadores en los clubes, tenemos que estar mucho más cerca de ustedes, tenemos que escuchar a la gente, tenemos que escuchar, como ya lo hemos venido haciendo, a gente que ha pasado aquí y que es muy valiosa y que tiene mucho conocimiento. Nosotros no tenemos la verdad, este plan que habla Rodrigo estratégico es de mucha gente. Y lo que hoy me toca hacer a mí es hacer que se lleve a cabo de aquí al Mundial 2026. O sea, lo que yo quiero es que México tenga el mejor Mundial 2026 y yo ser parte de ello y que todos seamos parte de eso. Seguramente vendrán momentos buenos, momentos malos, esperemos que los malos sean los menos, pero que tenemos un plan y digamos un rumbo a dónde llegar, ¿no? ¿De qué se trata esto? Bueno, nosotros tenemos que, para competir contra los mejores del mundo, lo que hablaba Rodrigo, tenemos que tener un equipo muy intenso, muy dinámico, que sepa adaptarse a diferentes circunstancias y que sepa jugar de diferentes maneras. Hoy tenemos un cuerpo técnico que cree mucho en todas las áreas multidisciplinarias que hay alrededor del fútbol y ahí es donde nosotros tenemos que ser los mejores. El área médica, el área física, el área psicológica y todo lo que es el área de inteligencia deportiva, tenemos que tener la mejor tecnología, a los mejores profesionales para tener las mejores prácticas. El cuerpo técnico cree mucho en eso, nosotros también, y es la manera de competir contra los mejores, corriendo más que todos, estando más fuertes mentalmente que todos y teniendo lo mejor en todo. Yo creo que tenemos que tener una muy buena gestión en lo que es la unión de grupo. Es muy importante que la unión de grupo sea muy buena. Yo conozco de adentro lo que puede haber en un equipo de fútbol, de egos, de viajes, de un montón de cosas. Entonces nosotros tenemos que dar las mejores herramientas a los jugadores para que ellos simplemente tengan que dar lo mejor dentro de la cancha. Tenemos que, por supuesto, y hablaba un poco Rodrigo, buscar el mejor calendario posible, tener la mejor competencia para llegar muy bien al Mundial. Hoy tenemos Nation League, Copa Oro, luego viene la Copa América y el verano de 2025 también hay un torneo con Copa Oro con diferentes clubes que también nos pueden ayudar a competir y además tenemos que tener buenos rivales y en diferentes partes del mundo para que también nos haga crecer. El tema de la lista que saldrá más tarde, les voy a explicar cómo está conformada. Son 33 jugadores, de los cuales 10 irán a los 2 partidos de preparación, 12 que irán a los 2 partidos de preparación, Nations League y Copa Oro, y 11 que irán a Nations League y Copa Oro. La lista que va a salir hoy baja 3 años en promedio con la selección que participó en Qatar. Yo creo que eso es algo importante de decir y que sepan, y que la idea obviamente es que vaya bajando o una vez que Diego lo decida, ahí poderlas ir subiendo para que al 26 llegue el mejor equipo posible. Así que para mí es todo y abrimos aquí, si quieres ir aquí a preguntas y respuestas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Higinio Robles de Grupo Milenio. Una pregunta para Duilio y una para Andrés. Duilio, ¿qué es lo que tú le dirás a los jugadores? Muchas veces lo has escuchado, me imagino, como directivo, también cuando estuviste en los medios, que parecía que la selección en los últimos años se había aburguesado con algunos jugadores. Tú ya estuviste en un mundial, estuviste en un equipo, sabes bien cómo se manejan esos vestidores. ¿Cuál será tu petición para alcanzar ese objetivo que tú dices de trascender en el mundial del 2026? Y para Andrés, ¿cómo rescatar a ese grupo de jugadores que quizá no van a estar, más bien que no van a estar en los Juegos Olímpicos, para que no se pierdan? Mucho lo hablaba Rodrigo en una de sus conferencias, que esa era la idea, que esa selección o esa camada no se perdiera por la importancia que va a tener de cara al 2026 y quizá también al 2030.
Mira, nosotros tenemos que ser congruentes con Diego en las listas que él haga. Nosotros tenemos que generar una competencia interna, pero sobre todo tenemos que lograr que todos los jugadores deseen y mueran por estar en la selección. Una vez que logres eso, la competencia interna te va a hacer crecer y por supuesto vas a tener muchos más jugadores de dónde escoger. En lo que respecta a la sub-23, que es esa generación, tenemos calendarizado que en todas las fechas FIFA, como son casi todos jugadores de primera división, tenemos que estar con el calendario FIFA para que puedan venir. Van a tener competencia internacional como primera medida. Ya tenemos casi confirmado los amistosos en el mes de septiembre y después octubre y noviembre, que son las otras dos fechas FIFA, los vamos a tener también jugando competencias internacionales a nivel selecciones o con clubes de nivel internacional. No queremos perder la dinámica de esos chavos porque seguramente algunos de ellos participarán, si así lo decía Diego, en el Mundial 2026. Entonces, el entrenador que se eligió, que es Gerardo Espinosa, el perfil fue de alguien que viene trabajando en expansión durante muchos años, que ha pasado por el proceso de fuerzas básicas y ha estado en primera división. Queríamos un entrenador de ese perfil para esto, para que sepa, él sabe más que nadie cómo es esa situación. Cuando está cerca de algo importante, que en su lugar es el primer equipo, acá es la selección mayor, cómo trabajar con ellos para que no se desesperen y para no dejarlos fuera de competencia. Entonces vamos a acompañar el calendario de FIFA en este primer semestre. Están los Juegos Panamericanos en el mes de octubre, que es una competencia muy fuerte de selecciones, y con eso este semestre lo vamos a tratar de arrimar a lo que es selección mayor sin perderle el ritmo. Hola, buenas tardes, Juan Carlos Ibarrarán de W Radio, W Deportes. Primero para Andrés y luego para Duilio. Andrés, en la Junta de Dueños se vio el tema de juntar la Sub-23 con la Liga de Expansión. ¿Eso te ayudará a ti para ver a más jugadores con hambre de llegar a la selección, con hambre de triunfar? Porque hoy en día los jugadores menores que van a representar a México, la mayoría son mexicoamericanos. Sí me ayuda la competencia, claro, porque al final se termina siendo una liga de expansión mucho más grande donde compiten todos los equipos de primera división más los que vienen compitiendo en liga de expansión. El roce quizás para los equipos de primera división que seguramente van a jugar con chicos más jóvenes va a ser muy importante, que nosotros vamos a aprovechar. Siempre ese roce cuando jugás con los más grandes se nos facilita a nosotros porque es experiencia ganada cada 8 días. Con lo respecto a los mexicoamericanos, que son los que más componen la lista, por ejemplo, en esta lista de Tulum y de centroamericanos, hay como mínimo un jugador de cada equipo de primera división del fútbol mexicano elegido, más jugadores de Tapatío y de Venados de Mérida, 2 equipos de liga de expansión. Mexicoamericano solamente vinieron 2 jugadores y un chico que no puede competir en FIFA porque está haciendo un cambio él de federación, pero que quiso participar del proceso de entrenamiento, que es un chico carrera que está en Alemania. Los demás son todos mexicanos y te vuelvo a repetir, elegimos de los 18 clubes más 2 clubes de expansión. Hay un tema importante, porque yo se lo dije a Andrés, le dije, me está haciendo trampa, seguro quieres quedar bien con los 18 equipos, y no tiene que ver con eso. O sea, son 2 selecciones, son 40 jugadores. ¿Cuántos fueron al final? 40. Y salieron así. No es que él dijera, tengo que llevar a uno por cada uno. Pero lo que quiere decir, que creo que es lo más importante, es, al final, ¿cuántos jugadores de expansión quedan? 5. 5 jugadores de liga de expansión. Hay buenos jugadores ahí. Hay buenos jugadores y Andrés los conoce y los va a estar viendo. Vamos a voltear a ver a la liga de expansión para la sub-23. Ya lo estamos haciendo. Y para ti, Julio, ya lo platicabas, futbolista, mundialista, figura.
estuviste en los medios, directivo de un equipo importante. Esto que harás hoy, en lo que trabajarás ahora, será el reto más importante en toda tu carrera deportiva, Julio. Pues mira, yo creo que sería menospreciar los pasados. Yo creo que en la vida el reto que sigue siempre es el más importante. Hoy me toca esta posibilidad y sin duda voy a dejar lo mejor de mí para que llegue a buen puerto. Creo que su reto más importante es soportarme. También. ¿Qué tal? Por acá Gibran Araige de TUDN, acá de este lado, una para Duilio y una para Andrés. Empiezo contigo, Duilio. Sin duda que te toca llegar a la selección en un momento en el que están las alarmas prendidas, ¿no? Desde el fracaso en Qatar. Y viene un verano ya a la vuelta de la esquina con dos competencias importantes. La Liga de Naciones, donde se enfrentarán a Estados Unidos, y la Copa Oro. De alguna manera, y tú que ya fuiste seleccionado, ¿crees que existe una presión extra por todo lo que ha sucedido, por el hecho de que Estados Unidos ha dominado en los últimos años? ¿Sientes quizás hasta la obligación de que se tiene que ganar alguno de estos dos torneos en el verano, Duilio? Yo creo que sí. A ver, primero, en las crisis hay oportunidades. Entonces nosotros tenemos que hacer de esta crisis una oportunidad, ¿no? Y creo que ha arrancado, digamos, Diego demostrando que puede manejar un equipo como el de la selección. Por supuesto que México debe aspirar siempre a ganar los torneos, sobre todo los de su área. Y es un buen reto. O sea, hoy nos toca estar en esta posibilidad donde hay dos torneos rápidos. Nosotros tenemos que ir construyendo con Diego un equipo, con Diego y su cuerpo técnico, pensando en el Mundial 2026, pero a la vez ganando partidos y torneos. Entonces ese es el gran reto, ¿no? O sea, cómo ir construyendo un equipo que pueda ser el mejor Mundial de la historia, pero a la vez ir ganando los torneos que va teniendo y los partidos, porque sabemos que hay mucha presión y que se le exige mucho a la selección, y así debe de ser. Así que tenemos que ir ganando pensando en el 2026. Gracias, Julio. Y Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, digo, conoces a todos los técnicos del fútbol mexicano, ¿no? Tienes esa cercanía. ¿Qué les dirías, qué les pedirías hoy como la cabeza del proyecto de las selecciones menores cuando necesita México que salga el talento, que tengan oportunidades los jóvenes y que les den tiempo de consolidarse, porque a veces no les dan tanto margen en ese sentido? ¿Qué le dirías tú o qué le pedirías a tus colegas para que el joven tenga más oportunidad? Que los pongan. Yo creo que ahí está el secreto. Acá nosotros, lo que te decía, que bueno, que Rodrigo ahí lo aclaraba, no es por quedar bien con los clubes, porque al final nosotros tenemos que ir a competir y ganar. Es una edad de sub-23 que no podemos andar, no pasa nada si no se da el resultado, porque le mentimos, ellos te miran a esta edad ya y te dicen, profe, yo quiero ganar. Entonces, no es que elegimos un jugador de cada club porque quedamos bien, porque nosotros tenemos un desafío por delante. Elegimos ese jugador de cada club porque juega en primera división. Todos los que vinieron acá, las listas, son chicos que están puestos en primera división, y la lista de Tulum, porque no nos alcanzaban los nacidos en el 2001, hay 2003, 2004, y juegan en primera división, 2005, y ya juegan en primera división. Yo creo que el jugador, la liga mexicana es muy competitiva, sumamente competitiva, y los jugadores extranjeros que hay, la calidad es muy alta. Yo creo que el jugador mexicano, a mí que me tocó entrenar y verlos, crece con eso, con ese día a día, con estos extranjeros de mucha calidad. Yo lo que siempre mi lema y tendría que ser, bueno, que es el que defiendo, es a iguales condiciones, siempre poner al de la casa. Y consolidarlo. Colgarse la medalla por 14, 20, 50, 15 debuts, no cuesta, eso no cuesta nada. El tema es consolidarlo, darle 20, 30 partidos. ¿Por qué? Porque después cuando vienen a selección nacional demuestran que tienen mucho talento, mucha calidad. Y está puesta de manifiesto en estas cosas. Nos quedamos afuera de competencias importantísimas, menores, ¿sí? Como es el Mundial Sub-20 y como son las Olimpiadas. Y tenemos que rescatar que
que esa cachetada que nos dio el fútbol, ver dónde estamos parados en esa realidad. Pero aprovechar al jugador de primera división, sí, por encima de todos, siempre es útil. Y si nosotros podemos agarrar a ese jugador, te repito, con 20, 30 partidos en primera división, seguramente el salto a la selección mayor, que es el objetivo de todos, por encima de todo está la selección mayor, va a ser mucho más corto. Entonces, por eso, a iguales condiciones, yo creo que el de la casa siempre tiene que tener la derecha. Hola, acá, Tania Ventimilla de TV Azteca. Este lanzamiento de ya el pasado y ahora veamos hacia estos dos proyectos, ¿no? Pero Andrés, preguntarte a ti, hablan de esta estructura que viene desde la sub-15, llegar hasta la sub-23, pero creo que tienen un reto también muy importante porque de repente los campeones sub-17 se llegan a perder en este lapso de pasar entre ser sub-15, tener un campeonato del mundo sub-17 y de repente hay un como gap ahí muy extraño que creo que es algo que también hay que destacar, ¿no? Porque van a surgir muchos, ahora son sub-23, ahora van a ser más. ¿Cómo van a ser? Me imagino, ya decías que va a ser súper dolor de cabeza. Tendrás más tarea en unir estos dos grandes proyectos. Eso por un lado. Y por el otro, Duilio, la verdad, ya dijiste que no vas a hablar del tema de la lista. Tú estuviste en medios y sabes que nuestro trabajo después de que den la ya lista la tienes, va a ser buscarlo. No, pero la verdad es que preguntarte un poco del Tecatito, si podemos saber, decías que hay lesiones que tal vez ya tengas confirmadas, si nos puedes dar por lo menos un adelanto para no irnos en blanco en ese tema, si no, pues... El Tecatito no está en la lista. Que ahí contesta tú a mí. Sí, tienes razón que el talento sub-17 de los campeones mundiales no ha tenido a lo mejor esa continuidad a primera división en cantidad, ¿sí? Acá nosotros lo que pretendemos es ser sólidos en el proceso. Por eso te decía esto de no cambiar jugadores todos los años. Sí, nosotros estamos conformando grupos de 30 jugadores de seguimiento con 20 jugadores por convocatoria que cada vez que hacemos. Planteles por división de 30 jugadores. Esos 30 jugadores, lo ideal es de que pasen en procesos y a lo mejor, porque si hay cambios, principalmente desde el punto de vista fisiológico en los jugadores que en esta edad que vos te referís, son determinantes para ver para qué lado se cae un futbolista a veces. Si para el lado del alto rendimiento o ahí hay un estancamiento. No siempre culpa de los clubes la situación de que los jugadores no tengan una continuidad primera división después de la sub-17, porque es una estadística no de México, sino me ha pasado a mí en otros lugares, donde esa edad es determinante y es el primer gran filtro que hay donde muchos quedan en el camino. ¿Qué queremos hacer nosotros con nivel selección? Planteles de 30 jugadores por cada categoría y año tras año mantener esa población y cambiar 4 o 5 jugadores como máximo para que eso tenga continuidad y no suframos esto de que salió campeón la sub-17, se desarmó y nadie sabe para dónde fueron. Por eso tenemos la sub-18 que a lo mejor tenemos una estructura más de nivel club que quizás si vas a otro lado de nivel selección donde a lo mejor hay 4 equipos. Nosotros con esta continuidad de año a año de 17 a 18, 18 a 20 y de 20 a 23, lo que no queremos es que estos saltos que hay de años, principalmente los años impares que quedan siempre afuera de los mundiales casi, sufran esto de que el talento se quede en el camino. Eso sí es una responsabilidad de selección compartida con el club. Te vuelvo a repetir, se trabaja de una manera muy idónea en México y ese talento tiene un gran seguimiento a nivel club. Nosotros lo que tenemos que hacer a nivel selección es, en estos grupos de elite que te dije que no van a sufrir tantos grandes cambios de futbolistas todos los años y vemos y terminamos viendo 100 jugadores en un proceso de sub-17, lo que nosotros queremos es consolidar esa ayuda a los clubes con los diferentes departamentos que Duilio antes los comentaba, porque al final son los mismos de la mayor, es una estructura de selecciones, no de dividida, sino de selecciones, apoyarlos para que no se pierdan.
apoyarlos. Déjame decir por qué lo de Tecatito. Creo que fui muy directo y luego Andrés me ayudó a pensar mejor la respuesta. Sí estaba dentro de los 33 jugadores. Diego habló con él. Cuando él viene, Diego, conmigo a decirme por qué no sería convocado en esta lista, yo estuve de acuerdo en una plática que yo estuve. Por el tiempo luego no especifica bien Andrés todo el proyecto de menores, ¿no? O sea, cada selección menor va a tener concentraciones más o menos largas en el CAR. Y queremos hacer 2 giras al año con cada una de esas selecciones, jugando con selecciones o con clubes, en Europa, en Sudamérica. Y con eso, ese proceso de un jugador que empezó a los 15 años, cuando llega a los 19 años, después de la sub-18 y un poco antes de cuando esté en la sub-20, perdón, a los 19 años, va a tener entre 50 a 60 partidos internacionales. Y creemos que eso nos va a ayudar a que debuten antes en el fútbol mexicano. Necesitamos jugadores que lleguen a los 18, 19 años con una experiencia internacional importante para poder debutar, para que el técnico de cualquier equipo diga, ya está listo para jugar en primera división. Y si eso pasa, nuestra probabilidad de exportar jugadores a Europa crecerá. O sea, una de las cosas que ven muchas ligas, como la holandesa, como la portuguesa, es llevar jóvenes para que después de 2, 3 años puedan tener una reventa en las ligas, en las 5 ligas importantes. Entonces es muy importante lo que dice Andrés de las selecciones elite, que llevan un proceso de muchos partidos internacionales que nos va a permitir que debuten antes los jugadores en la Liga MX. Por acá, buenas tardes. Omar Flores de ESPN Digital. Una pregunta para cada uno. Para Rodrigo Ares de Parga, preguntarle si ya ha platicado con Juan Carlos Rodríguez y su llegada debilita o fortalece este proceso. Para Andrés Lilini, ver si en su proyecto de fuerzas básicas está considerado formar un técnico aquí en selecciones nacionales para que pueda llegar al 2030 o 2034. Y para Dulio Davino, tomando en cuenta que siempre se habla de la meta que va a haber en el Mundial del 2026 y también viendo que en los mundiales en casa ya se llegó a cuartos de final, ¿cuál es el objetivo de su proyecto? ¿Llegar a semifinales? ¿Hasta dónde quieren llegar? Del tema de Juan Carlos, yo he platicado ya muchas veces con él, pero además hemos tenido ya 2 reuniones en donde han estado Andrés y Duilio con él. Le presentamos el plan integral, nos modificó algunas cosas que creemos que tiene toda la razón, nos pidió unas cosas adicionales, estamos avanzando con él y con toda su gente. Fue una reunión, la última, muy larga, en donde le presentamos todo. Insisto, nos modificó algunas cosas para bien, se discutieron muchas cosas y creo que estamos avanzando muy bien con él. Sí, va de la mano con la formación de futbolistas. Siempre me he caracterizado por darle mucha importancia a los entrenadores. Yo no me meto con los futbolistas cuando soy director. Sí estoy en la cancha siempre, pero no me meto con el futbolista porque hay un cuerpo técnico. Pero sí me meto mucho con el entrenador. Tuve suerte de que de mis procesos han salido entrenadores de primera división como Roberto Hernández, Darío Franco del proceso de Monarcas Morelia. Acá en el de Pumas justamente Alex Diego, que dirigió primera división. Entonces sí, me preocupo mucho por ellos. También Rodrigo me pidió un plan como de carrera de cada uno de los entrenadores, según por supuesto la edad que están. Lo que sí, soy muy obsesivo en no darle, en ser atinado y hacer un análisis muy profundo de que por qué dirige cada quien qué división.
Eso sí, soy muy, muy riguroso porque no se puede poner a cualquiera con cualquier edad. Hay gente que tiene una capacidad diferente a las otras, hay algunos que tienen un perfil ya más táctico que de formación y hay algunos que, como decimos nosotros en el día a día, les gusta renegar mucho más con los que empiezan. Entonces, sí, en ese perfil soy muy riguroso y este plan que me pidió Rodrigo, que lo vamos a llevar a cabo con el departamento que corresponde, sí vamos a tratar de que, si es para selección mayor, mejor, sino que sea para primera edición del fútbol mexicano. Con respecto a lo que dices del objetivo, a ver, está claro que en el fútbol cuando tú vas a una competencia lo que quieres es ganarla, si no, ¿para qué entrar? Cuando yo hablo de poder hacer el mejor mundial en la historia es poderte decir llegar al sexto, al séptimo partido, pero una vez que estés en el sexto vas a querer ganar. Entonces necesitamos primero construir un equipo que llegue muy fuerte y que realmente compita de verdad y que pueda tener las aspiraciones que todos queremos, que es hacer el mejor mundial en la historia. Gracias, Isra. Por acá, para el profesor Andrés Lini, también para Duilio. Primero con Andrés, aquí, en medio. Gracias. Jorge Lara, Multimedios Deportes, Canal 6. La pregunta para Andrés Lini, ¿qué fue lo que encontraron en esta estructura de técnicos que nos han ya desglosado? ¿Qué fue lo que encontraron en común en los perfiles de cada uno de ellos para que pudieran llegar a este puesto y que todos puedan llevar a cabo un mismo modelo de entrenamiento y un mismo modelo de juego? ¿Y qué tanto ese modelo de juego y de entrenamiento se asemeja al del primer equipo o a la selección mayor? Porque creo que debería ser el objetivo, ¿no? Llegar todos a jugar igual. Y para bueno, si quiere la respuesta, y ahorita me pregunto, Duilio. Bueno, yo creo que el perfil, lo primero que busqué en las entrevistas que tuve con cada uno y al final del proceso me doy cuenta que están locos como yo, entonces eso es más fácil, entenderse entre locos. Mira, lo que quería yo principalmente que sean entrenadores, no que vengan acá porque me llamó selección y en la primera opción de primera división me voy. Eso no puede suceder. Entonces busqué gente específica de fuerzas básicas, dos de los cuales se formaron conmigo en el proceso de Pumas, que es Cariño y Alex Diego. Para ir comentándote un poco, Gerardo Espinosa, como te decía al principio, es un chico que viene formando, dirigiendo y teniendo éxito en Liga de Expansión con jugadores grandes, no lo podíamos poner a la sub-15. A Gringo Castro lo conozco en su paso por Cruz Azul, que resurgió él, una división que fue la sub-15, siguió su proceso con la misma división a sub-17, vuelve a tener éxito en Cruz Azul, y hablando con él me dice, la verdad que me di cuenta de algo, estando en primera división, que él estuvo como auxiliar en proceso de expansión y prevención, me doy cuenta que la formación es lo mío. Entonces sabemos, y el chico, el entrenador que me está contestando en la misma edición, de la misma manera, creo que es el que más horas de vuelo tiene en fuerzas básicas de todos. El perfil es ese, que no sean aves de paso que vienen acá aprovechando el momento porque a lo mejor necesito la chamba y me voy, sino que son específicos fuerzas básicas y van a acompañar este proceso porque tienen esa ilusión. En el tipo de modelo de juego, sí, muy emparentado a la línea de primera de la mayor. Siempre. No podemos estar divagando en propuestas diferentes y copiando métodos de otros lados porque vamos a ir mal. Porque acá es, si la mayor necesita algo, tiene que hacer así y ese jugador tiene que saber cómo juega en su puesto. Entonces, muy emparentados desde el conocimiento de la formación de las listas para los jugadores, como te dije, la más grande, con el lineamiento de la idea de juego de cada uno. Por supuesto que después un entrenador tiene su impronta, pues si no pasan a ser monitores que solamente cumplen órdenes. Pero la línea, el macro de la línea de lo que hay que hacer es todos iguales. Gracias. Y para Duilio, preguntarle también acerca de, se ha hablado mucho de la captación de jugadores mexicoamericanos, del trabajo que se hace en Estados Unidos para esto. ¿Qué áreas de oportunidad has encontrado tú con lo que se venía haciendo, que hay que mantener y que hay que mejorar? ¿Y qué tan importante es también para ustedes esta situación? Porque ha habido muchos casos, y el más sonado, Alejandro Zendejas, que se termina decantando por la selección de Estados Unidos. ¿Qué hacer con respecto a tu gestión para que este tipo de casos no vuelvan a suceder con jugadores que podrían estar en México? Gracias. Sí, estoy de acuerdo. Al final termina siendo la decisión personal de cada uno de ellos, pero lo que nosotros tenemos que conseguir es que todos quisieran venir a la selección, o sea, incluido mexicoamericanos y
y México argentinos y México españoles, porque mapeando con Andrés, o sea, hay un montón de jugadores mexicanos en el mundo. Entonces tenemos que conseguir que todos quisieran estar en la selección. O sea, eso sin duda, hay un área de oportunidad. Pues, por supuesto, hay muchos mexicoamericanos y tendremos que estar muy al pendiente y haciendo gestiones y hablando con ellos, con los padres, con los clubes, y también siendo congruentes con las cosas que le podemos ofrecer, ¿no? O sea, tampoco te pueden decir sí, pero si voy al Mundial. O sea, no, esas cosas se ganan, pero sí tenemos que hacer que todos quieran venir a jugar en la selección. Julio, buenas tardes, Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Yo quisiera preguntarte... Dame un segundo porque apunté aquí una cosa y no quiero que se nos vaya. Porque les vi la cara a unos cuando hablaba Duilio de los tres tipos de jugadores de la convocatoria. Y quiero que quede medio claro, lo van a ver. Hay unos que van a los 45 días, es decir, a los 2 partidos de preparación, a la Copa Oro y al Final Four. Eso es más o menos una tercera parte que van a todo. Hay unos que solamente van a los 2 partidos de preparación. Donde voy a tratar de aclarar es, los mismos que van al Final Four van a la Copa Oro. Es así, va a ser la misma selección durante todo los 2 eventos. Sí. No sé si no les había quedado claro, pero Rodrigo lo aclaró. Sí, son 10 que van a los 2 partidos de preparación. Lo que pasa es que luego mezclan, ¿no? Porque son 12 que van a los 2 partidos de preparación, National League y Copa Oro, y son 11 que van a National League y Copa Oro. Pero saben que la lista de National League y Copa Oro es de 23 jugadores y que esa tiene diferentes tiempos para presentar la final. Esperemos no pasen alguna situación que nos haga cambiar un jugador. Listo, Duilio, yo quería preguntarte, ¿tendrás todo el poder para cuestionar a Diego Coca en sus decisiones, en fútbol cancha, en convocados? Porque el proceso anterior eso estaba prohibido. No me gusta la palabra poder. Yo creo que tenemos que estar convencidos todos y trabajar en equipo para que tengamos los mejores resultados. Por supuesto que le voy a decir cuando yo no esté de acuerdo por qué por qué el otro, y obviamente yo también soy gente de fútbol y puedo ver esas cosas con él, pero poder sobre alguien me parece que no es lo correcto, pero sí cuestionar, sí preguntar, sí colaborar, sí ayudar, sí, eso sí. Por acá, Enrique Martínez de Medio Tiempo para Duilio. ¿Qué tanto se tiene que cambiar? Ya se cambió la estructura por completo, pero ¿qué en aspecto cancha, en aspecto logística, en todo lo que envuelve a la selección mexicana, para que no ocurra lo que pasó en Qatar 2022? ¿No? O sea, ¿qué tantos cambios tienes que hacer? Tenemos que tomar las cosas buenas que se han hecho, que también son varias, y tenemos que mejorar muchas otras. ¿Cuáles? Lo que a mí me toca sobre la mayor es todas las áreas que te comenté, que hoy son herramientas fundamentales para un equipo de fútbol, que nuestro cuerpo técnico que hoy tenemos cree mucho en estas herramientas y que tenemos que ser los mejores en eso para que nuestros jugadores den su mejor rendimiento y podamos competir de la mejor manera. Te doy un dato. El partido anterior contra Estados Unidos, o antes del partido anterior, Estados Unidos siempre corrió más que nuestro equipo mexicano. El partido pasado ya corrimos igual. Esto quiere decir que no voy a llevar 11 maratonistas, no, hay que saber correr. Pero es importante que tengamos el mejor equipo físico hablando de eso para que podamos competir contra los mejores del mundo. En este caso fue el ejemplo contra Estados Unidos. Pero cuando vayas a jugar contra otros, tienes que competirle lo mejor en todo. Por acá, Duilio, Carlos Ponce de León de Récord. Ya dijiste que el objetivo es ganar los torneos que vienen en puerta. ¿Es una condición para Diego Coca que tenga que ganar uno de los dos?
¿O cuál es tu visión de lo que va a suceder con el técnico si es que ninguno de los dos se llega a conquistar? Mira, lo que yo te puedo decir por experiencia en esto que todos vamos a estar en revisión constante. Todos. Seguramente Diego de mí, pero Rodrigo me va a revisar a mí y van a revisar a Rodrigo y tendremos que dar resultados. Entonces, hoy no pensamos en que nos va a ir mal, estamos seguros de que nos va a ir bien, que nos debe ir bien, pero todos estaremos siempre en una revisión constante. Entendido, gracias. Y para Andrés Lilini, hablaron de un modelo que se va a permear desde las juveniles hasta la selección mayor. Fuera de lo táctico del sistema, es una especie de identidad de la selección mexicana la que se está buscando implantar. Y si nos puedes describir, para entender bien, qué es la identidad de la selección, qué se busca con nuestra selección mexicana en todos estos niveles. Sí, lo que buscamos es eso, identidad. Identidad, en base al modelo de juego, porque es lo que te representa en la cancha, ¿no? Que es por ahí, yo lo llamo el núcleo interno. Todo lo que sucede dentro del campo de juego tiene una identidad, que va acompañado por el núcleo externo, que es lo que hace fuera de la cancha, que también representás a una selección, a un país, no podés estar haciendo cosas raras desde la sub-15 hasta la 23 que a mí me corresponde. En lo que es lo internamente de la identidad de cancha, necesitamos muchos equipos muy dinámicos, ¿sí? Necesitamos que esos parámetros para medir esos equipos dinámicos sean uno solo, no podemos estar midiendo diferentes cosas con la mayor, porque si no ahí vas perdiendo el enfoque de lo que estás buscando. El equipo tiene que ser dinámico, tiene que ser flexible, el jugador tiene que adaptarse no a 100 sistemas, pero a 3, que son la base nuestra de la metodología. Tiene que saber jugar una línea de 5 y tiene que saber jugar una línea de 4, pero como decíamos, si tenés 2 delanteros buenos y los 2 van por dentro, tienen que jugar. ¿Por qué? Porque no le vamos a sacar la identidad del equipo, no hay una identidad de sistema, sino hay una identidad de buenos futbolistas. Los equipos tienen que ser dinámicos, los equipos tienen que ser flexibles y principalmente tenemos que tener una cabeza muy ganadora. ¿Sí? La intensidad es lo que nos marca a nosotros esas situaciones. Coca sabemos que por Atlas tiene equipos intensos, a nosotros nos gusta mucho la intensidad, somos emparentados en esa situación mucho. Pero más allá de los nombres propios que tiene cada selección en cada área, hoy el fútbol te lleva a competir con los mejores, si por lo menos los igualá en ciertos aspectos, que son estos, la intensidad y la dinámica del juego. Después, seguramente, gana uno, gana el otro por el talento del futbolista, siempre por encima de todo. Pero nosotros tenemos que ser eso. Los técnicos tienen que saber de que tenemos que ser flexibles a la hora de competir, porque no podemos morir siempre con un sistema y no se va a cambiar. Tenemos que ser muy dinámicos para cuando no nos alcance el talento, soportar las embestidas. Tenemos que ser muy dinámicos para recuperarla, muy dinámicos para llegar al arco contrario, y después tenemos que ser intensos, pero no intensos solamente cuando juego. Tengo que ser intenso el entrenador en el día a día, tengo que ser intenso yo para pedir cosas, tenemos que ser intensos todos dentro de los límites normales, porque necesitamos generar lo que vos estás diciendo, una identidad de jugadores con hambre, jugadores de dientes apretados, nosotros de dientes apretados. Es una oportunidad única. Esa es la identidad. Gracias. Por acá, buenas tardes. Armando Melgar para Fox Deportes. Es una pregunta tanto para Andrés y para Duilio. Hablabas tú de lo que significa o cómo va a estar este, digamos, proceso o este modelo de juego. ¿Cuáles son ahora las condiciones físicas y futbolísticas en las que se basaron para poder decidir que este es el mejor modelo? ¿Y qué opina o qué visión tiene Diego Coca de esto que se va a trabajar? Porque él es el que tendría o podrá echar mano, sobre todo de los sub-23. ¿Qué tan flexible él también va a ser con esto? Te contesto a la primera parte, Diego Coca. ¿Por qué se eligió? Porque es el resultado del fútbol mexicano. Nosotros tenemos 3 clases de jugadores y que los estamos haciendo evaluaciones, decía recién, bajo mismos parámetros, donde los dividimos en 3 clases de jugadores desde el aspecto físico, que es el que me preguntaste. No andamos ni divagando en 5, ni en 4, ni que uno tiene un sistema, otro el otro, que a mí me dijeron que vos jugás así. No. Científicamente hay 6 cualidades que medimos, ¿sí? Y que identificamos al jugador dentro de esas 3 áreas
físicas. Eso es muy claro. ¿Qué nos va a dar eso? Que por ende el entrenador sepa, y a su vez se lo vamos a aportar al club, qué posiciones puede jugar ciertos jugadores y qué posiciones, por la intensidad del juego, de la identidad que estábamos hablando, no te va a dar porque el jugador desde el lado del punto de vista físico es así. Claro, eso tiene un impacto en el desarrollo táctico, que después, si el jugador es muy bueno, lo terminás acomodando y los otros terminan jugando. ¿Por qué elegimos eso? Porque creo que el fútbol mexicano se identifica con eso y las características del biotipo del mexicano me acompañan a pensar de que podemos jugar así. ¿Cuáles son las máximas expresiones en la liga? Muchos equipos. Esta liga es muy intensa. Esta liga está dentro de la top 5 donde más tiempo se juega. Hoy estamos jugando 105 de promedio minutos por partido. Si no tenés esa intensidad, los partidos en el segundo tiempo se caerían todos y serían muy aburridos. Entonces, el análisis de la competencia, del medio donde estamos trabajando, nos da a entender de que el jugador es intenso y de que el jugador puede aguantar situaciones de alta, de mucho juego, de minutos de juego. Entonces, por eso elegimos este modelo de juego, porque creo que es el que mejor se acopla a este estilo de jugadores. Sí, agregando un poquito lo de Andrés, pues por supuesto, ¿no? ¿Por qué se definió este modelo? Por la característica de los jugadores, pero tampoco es una opinión de Andrés o una percepción de la gente, sino que también está medido en datos las características de los jugadores. Hoy en la selección mayor tenemos 50 jugadores que le estamos dando seguimiento hoy y esperemos que con el tiempo puedan ser muchos más que puedan encajar un poco al modelo que buscamos en selección. Aquí. Alejandra Benítez de Grupo Reforma. Una pregunta para Rodrigo y otra para Andrés. Rodrigo, hace algunas semanas María José Alcalá, la titular del COM, comentaba que no tiene presupuesto para llevar a una selección a Juegos Centroamericanos como la que se tuvo en la pasada edición, que realmente tiene muy pocos lugares con los que va a poder cubrir. Quiero preguntarte si en el caso de la Federación Mexicana de Fútbol va a cubrir directamente los gastos tanto del seleccionado varonil como femenil para alivianarle esta carga económica al COM, que no lo tiene, y qué es lo que van a cubrir. ¿Va a cubrir todo, avión, hospedaje, alimentos? ¿Ustedes todo para alivianarlo? Esa sería una pregunta. Nosotros, rapidísimo para que ya se quede Andrés con la palabra, nosotros cubrimos los gastos de los y las seleccionadas. Igual para Panamericanos, ¿verdad? Perfecto. Y para Andrés, hablabas ahorita justo de esta intensidad, hablan de nuevos proyectos, de jugadores que se mueran y quieran venir y estar y jugársela con una selección. En la pasada asamblea de socios de la UNAM, el ingeniero Silva hablaba de que iban a convocar a esta que va a los centroamericanos a Rubalcaba, y tengo entendido que el propio jugador creo que no quiere ir o no va a ir porque prefiere quedarse con su equipo a ganarse un puesto. ¿Es así? Y si es así, pues ¿cómo empezar a combatir ese tipo de situaciones donde el jugador esté más preocupado por su entorno futbolístico que por un tema de selección? No convocamos a jugadores de Pumas, 4, han venido 3 y Rubalcaba no vino, pero la situación de que el jugador no está acá la desconocemos. No es una situación que nos dijeron que él no quería venir. Déjenme decirles que en términos generales hemos recibido mucho apoyo de todos los clubes. Siempre hay algún jugador que te dicen, porfa, ahorita no lo llames porque trae muchos partidos. Tenemos el tema de que además la Centroamericanos y Copa Oro se juegan al mismo tiempo que la fecha 1, 2 y 3. Y con todo y todo hemos recibido un gran apoyo de los clubes. Por lo menos en este inicio del proceso no nos podemos quejar. Hemos recibido un gran apoyo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, César Caballero de ESPN. Es una sola pregunta.
pero me gustaría conocer la opinión tanto de Rodrigo como de Duilio. ¿Qué tanto les preocupa el tema de que la selección se reconcilie con su afición y que de manera inherente va que pareciera que hoy el seleccionado mexicano ya no encuentra tan placentero venir a jugar aquí, a venir a representar a su país, porque muchas veces lo único que encuentra es un abucheo, una mala cara? ¿Es una situación que se han ocupado en abordar de alguna manera? A ver, voy a contestar primero la segunda pregunta. Si quieren venir. O sea, es un poco, y ahorita lo vamos a ver, a todo aquel que convocó Diego para el Final Four y para Copa Oro, no recibimos de nadie un no. Hace 4 años hubo un problema fuerte en donde había jugadores que no querían venir a la Copa Oro. No tenemos ese problema y vienen contentos. Y vienen contentos, por lo menos en este nuevo ciclo, en donde Diego tiene una cercanía con ellos, donde hay una serie de llamados, ustedes mismos lo han dicho, de Diego continuamente con cada jugador. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Quieres venir? ¿Cómo te sientes? También hay un tema importante y que lo está atacando FIFA, y es el tema de las vacaciones de los jugadores, ¿no? O sea, hoy termina la mayoría de las ligas en Europa el día 4 y el día 10 empieza la fecha FIFA. Y entonces nos estamos llevando entre las patas a las familias. Pero con todo y todo, no hubo ningún jugador que no quisiera venir a esas 2 convocatorias. La preocupación de la afición, por supuesto que estamos preocupados y queremos acercarnos a la afición. A los primeros que nos tenemos que acercar es a ustedes, que son los que le comunican muchas cosas a la afición. Y lo segundo, que es lo que tenemos que hacer en este verano, es ganar. El aficionado hoy lo que quiere es una selección ganadora. Y es la mejor forma de volvernos a acercar a ellos. Sí, mi opinión es que el hecho que la afición puede estar contenta o no con un equipo de fútbol debe de nacer desde adentro hacia afuera, del equipo de fútbol hacia la afición. Entonces, si en algún momento no están contentos es porque algo se está dejando de hacer, ¿no? Entonces, al final, la afición es la razón de ser de un equipo de fútbol, y para hacer que ellos estén contentos y que realmente apoyen como todos quisiéramos, pues tenemos que hacerlo desde adentro hacia afuera. Y la otra pregunta, sí, la verdad es que coincido con Rodrigo. O sea, hoy hay muchos calendarios, hay muchos partidos, es lo que hay. Y los jugadores todos dijeron sí. O sea, sí quiero ir, salvo obviamente el caso, es importante que lo diga, justificado de Tecatito. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Gracias. Nomás 2 cositas para que le piensen de aquí a las 6, 7 de la noche. Vamos a sacar la lista. 4 centrales, 23 años en promedio de la Copa Oro. Atínenle. Gracias. Gracias. Hasta luego.